Señores, bienvenidos una vez más a Coinos. Hoy respondemos una pregunta muy importante. Jesús dijo que el que se casa de nuevo comete adulterio. ¿Es realmente eso lo que Jesús quiso decir ahí? ¿Habrá algo cultural, histórico, académico que no entendemos? Por un lado, hoy vamos a ver dos posturas. Tenemos por un lado la postura apostólica representada por el pastor Tommy Moya y la postura bautista representada por el pastor Miguel Núñez. Algo interesante que vamos a ver, dile en esto, es que vamos a ver una parte en la cual ellos dos están de acuerdo en eso. Pero luego, más adelante, veremos en cuáles son las partes que difieren. Entonces, al final del día, es nuestra comunidad de coinos que va a determinar cuáles de las dos posturas están en lo correcto en este versus entre el pastor Tommy Moya y el pastor Miguel Núñez. Wow. ¿Cómo te sientes? Wow. Anthony, tú sabías que el 70% de la comunidad de Coinos está divorciado de nosotros, todavía no ha decidido contraer matrimonio con nosotros y suscribirse a nuestro canal. No le han dado el botoncito, 70%. 70%, eso, están en pecado esa gente. ¿Cómo hacemos O sea, para contraer nupcias con ellos? vienen de gratis, no tienen ningún compromiso con nosotros. No entiendo. ¿Cómo hacemos para enamorarlo y que se suscriban? Es que no le hemos dicho, señores, por favor, considere darle like, dejar un comentario, calificar este episodio y también suscribirse, sea parte de esta comunidad donde somos controversialmente edificantes, lo cual significa que queremos edificar con un poquito de humor y un poquito de controversia. Dilia, y entonces, ¿qué hacemos con este tema del divorcio? Un tema tan... No. Oye, aquí nos vamos a educar todos los solteros, todos los casados, todos los divorciados. Aquí hay un chin para todo el mundo, porque este tema lo vamos a ver de la postura teológica, académica, espiritual. Tenemos a dos expertos en el área, Tommy y Miguel, y definitivamente siempre vamos a apelar a ver qué dice la Biblia con relación a este tema. Comencemos. Perfecto. O sea, ¿qué te parece si comenzamos con Miguel Núñez? Y vemos lo que dice Miguel Núñez. Solo aquellos a quienes le ha sido dado, porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Bueno, déjame darte el contexto histórico de esa confrontación. En la época de Jesús habían dos escuelas de pensamiento. Estaba la escuela de pensamiento de Shammai, que era una escuela que prácticamente no aceptaba el divorcio prácticamente por ninguna razón. Eso dentro del mundo judío. Dentro del mundo judío. Y estaba entonces la escuela de pensamiento de Hillel. Hillel era totalmente liberal y pensaba que un hombre podía divorciar a su esposa por cualquier cosa, ya sea porque le quemara la comida, porque le echó mucha sal, porque dio mucha vuelta en la calle y se le vio la rodilla, triviales. Por cosas sin importancia, prácticamente por cualquier cosa, porque no te daba hijo, porque no te daba un hijo varón. Y todo esto estaba documentado, este pensamiento. Claro, entonces vienen los fariseos delante de Jesús para probarlo, como dice el comienzo del texto que leíste, para ver con qué escuela de pensamiento él se identifica y ver si encontraban entonces alguna acusación que pudieran hacer contra él. Esa es la historia, esa es la realidad. En otros casos donde ella está haciendo, que corre peligro su vida incluso, esa mujer no puede rehacer su vida, preguntan muchos. Ella no puede pensar en un futuro tener otro tipo de matrimonio, o sea, que se haya equivocado una vez ya. O sea, con razón, al final los discípulos le contestan a Jesús diciéndole, si es así, mejor no casarse. Bueno, la realidad es que los discípulos comenzaron a entender por primera vez la seriedad del matrimonio y lo permanente que es esta unión. Y esa es la razón por la que ellos responden de esa manera. Entonces, ¿por qué da Cristo autorización para divorciarse en caso de adulterio solamente? Porque sí dejó una puerta abierta. Bueno, yo creo que hay varias cosas que ocurren en el adulterio, Patricia. La santidad de Dios es violada, la santidad del matrimonio es violado, la dignidad de la otra persona es violada. Entonces, bajo esos criterios, Cristo permite, abre una puerta, hace una excepción, si tú pudieras decir, pero recuerda una cosa, que el hecho de que Cristo haya abierto esa excepción no disminuye la santidad del matrimonio. De la misma manera que cuando Dios autoriza la pena capital para el homicidio en el Antiguo Testamento, eso tampoco disminuía la santidad de la vida.
El problema con este pecado de adulterio es lo serio que es cuando tú lo consideras a la luz de la ley de Dios. En primer lugar, cuando Entonces, vamos entendiendo ahí, Dilia, ¿verdad? Habían dos escuelas de pensamiento. El contexto histórico donde Jesús es abordado con el tema es un contexto picante. Es un contexto donde quieren meter a Jesús al medio. Ujú. Quieren provocar a Jesús para ver en cuál de las dos escuelas él se alinea. Se alinea con la Shammai, la estricta, la de no hay forma que usted se pueda divorciar, o con la Hillel, que si me miraste mal, si me quemaste un arroz, entonces te divorcio. ¿Qué tú opinas de esas escuelas? Qué locura, qué locura. O sea, si yo me puse una ropa, el color que no era tuyo favorito, ya tú te puedes divorciar de mí. Ujú. No, yo creo que yo definitivamente, yo definitivamente entiendo que esa gente estaba un poco descarriada. En lo de Gilel, eso no tenían a Cristo en su corazón. Pienso que ambas se van un poco al extremo. Sin embargo, la de Shammai parece alinearse un poco más con el diseño al que fuimos llamados. ¿Por qué tú se parece y no es? Porque ellos se enfocan solamente en, bueno, o al menos según lo que fuimos aprendiendo, Tony, ellos se enfocan simplemente en el adulterio. En la Biblia también uno aprende que en caso de que tú mueras, en caso de que alguien muera, abrirse un espacio para un viudo o una viuda también volver a rehacer su vida. Por eso digo que es la que más se alinea a ese diseño y es porque entiendo que busca conservar el sacramento del matrimonio, busca que uno tome la seriedad. Algo que me parece muy interesante que decía Miguel es que, wow, mira cuándo viene la sociedad o los discípulos, vamos a decir los discípulos, a entender la seriedad del matrimonio. Y es porque hasta ese momento entonces se venía viendo el matrimonio como una opción. Incluso, corrígeme, cuando Moisés habló de esta carta de repudiar a la esposa, era porque había un desastre. Era como que tú soltabas a la mujer y la dejabas abandonar por ahí como sin ninguna consecuencia. Y es como que dijo, espérate, este desorden que está incorrecto, vamos a darle un orden a este desorden. No es lo que debería de estar pasando, pero si va a pasar, vamos a organizar esto. Exactamente. Entonces, más adelante, incluso vemos, Dilia, que el pastor Miguel Núñez en ese video, y lo vamos a ver reflejado en el pastor de Tommy Moya, en el video de Tommy Moya, pero para que la gente sepa, más adelante en el video, porque el video es de 1 hora, Miguel Núñez dice que en este contexto, cuando Jesús dice que se le permitió al hombre dar carta de divorcio, lo que estaba era defendiendo a la mujer. Y me parece interesante que a nivel académico, a nivel histórico, tanto Miguel Núñez como el pastor Tommy Moya, entonces, están de acuerdo. O sea, son dos ramas o dos denominaciones contrarias o diferentes, opuestas, la bautista y la apostólica, pero la historia, la cultura, la ley de ese tiempo es innegable de que los dos coincidieron con que habían dos escuelas de pensamiento, los dos coincidieron que Jesús lo que estaba era defendiendo la dignidad de la mujer, porque en los tiempos de Moisés, en la ley judía, entonces los hombres estaban repudiando a las mujeres por cualquier motivo, y Moisés entonces lo que intenta es regularizar el asunto. Ahora vamos a ver cómo el pastor Tommy Moya entra un poquito más a fondo en lo que estaba sucediendo en ese momento. Era lo que Jesús estaba verdaderamente tratando y cómo hoy eso todavía, o más bien hace unos años todavía era un tema que estaba manchando la sociedad judía. Esta mujer que era echada ya no tenía un marido que la pudiera sostener. Pero como técnicamente seguía casada, no podía volver a casarse. ¿Por qué no podía volver a casarse? Porque el esposo no le había dado carta de divorcio. Esa práctica de abandonar la esposa, Jesús la encontró aborrecible y reprende a los hombres que la hacían. Por eso en Marcos capítulo 10, verso 10 al 11 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio
contra ella. La cuestión no era de que los hombres divorciados se volvieran a casar. Ese no es el tema que Jesús está trabajando. Ese no es el tema que está trabajando en estas confrontaciones. Es que los hombres actuaban como si estuvieran divorciados cuando todavía estaban casados. ¿Por qué? Porque no le habían dado carta de divorcio a la esposa. Debido a que estaban enviando a sus esposas lejos sin darle documentación adecuada, ellos tampoco no podían casarse porque si se casaban estaban cometiendo adulterio. Ujú. Mira qué Un desorden. diferencia. Mira qué diferencia, ¿eh? O sea, por eso es importante, Dilia, no podemos leer la Biblia sin ubicarnos en tiempo y espacio, sin ubicarnos en el contexto, sin ubicarnos, sin tener un poquito de teología e investigación académica, porque mira cómo cambia la perspectiva. Vuelvo y repito, en esta parte, los dos, tanto el pastor Miguel como tú mismo, ya están de acuerdo. O sea, el problema aquí era que los hombres no estaban dándole una carta de divorcio a la mujer y había que buscar algún mecanismo para defender la dignidad de la mujer. Ya. Definitivamente ahí el desorden, el caos, se organizó. Incluso es ahí donde escuchamos el versículo que dice que Dios no estaba de acuerdo con el divorcio, sino que Moisés lo permitió porque el corazón, por la dureza del corazón que se había generado en la sociedad de ese momento. O sea, la gente estaba viviendo en prácticamente un libertinaje. Exactamente. Vamos a ver cómo termina entonces este asunto. Mire cómo lo dice la nueva versión internacional. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, le dijo el Señor. Jesús no está considerando el tema de recasamiento aquí o si podía o no volverse a casar, sino que los hombres estaban abandonando a sus esposas, no dándole carta de divorcio, y este era el problema que le estaba confrontando. Su preocupación era por las aguná, por las mujeres sin carta de divorcio, que eran puestas en un peligro porque ahora eran enviadas. De por sí la sociedad las marginaba, de por sí la sociedad las tenía en subestima. Ahora una mujer que había sido casada y que sale de su casa porque el hombre la echa y no tiene carta de divorcio, esa mujer estaba destinada a la miseria, pero allí había un defensor de ellas, allí había un abogado por excelencia, allí había uno que interpretaba la ley correctamente porque él era el espíritu de la ley misma. Él sabía la injusticia que la mujer estaba sufriendo y él les estaba confrontando a estos religiosos. ¿Por qué los hombres judíos dejaban a su... Entonces, muy importante tener este contexto, Dilia. O sea, es un asunto de interpretación bíblica, de interpretación de ley. Y no hace entender, como tú bien dijiste, Antonio, el contexto. No es como que simplemente Dios plantea este asunto en la Biblia y dice, miren, esta es una opción. No. Como en muchas otras ocasiones y comportamientos humanos, Dios tiene que intervenir y redireccionar el asunto. Eso mismo hace con relación a este tema del divorcio. Sin embargo, en un momento nos vamos a dar cuenta de cuál es la postura radical de Jesús. Sí, entonces no podemos abusar de tanto de Miguel como de Tommy. Entonces, esta es la parte que queremos mostrar hoy. Y le vamos entonces a decir en nuestras investigaciones que encontramos en esto. Por un lado, tenemos, ¿verdad?, la postura bautista. ¿Y cuál es la postura bautista? La postura bautista, ahí le leo, en perspectiva bautistas, en términos bíblicos, es muy parecida a la de la evangélica, dado que los bautistas son también protestantes. Sin embargo, vale la pena destacar algunos rasgos históricos y prácticos. Los bautistas han sostenido tradicionalmente que el matrimonio es una institución divina para toda la vida entre un hombre y una mujer, y que solamente en casos de adulterio y abandono, solamente en esos casos, entonces una persona puede divorciarse. Yo voy a dejar los links de los dos videos, tanto del de Tommy Moya y del pastor Miguel Núñez, pero vale entonces la pena, Dilia, hacer un highlight
hacer un resaltar dónde están las diferencias. O sea, Tommy está diciendo por un lado que el tema que Jesús está tratando aquí no es un asunto de volver a recasarse, que el volver a recasarse no es problema. Pero también dijo en el video, Tommy Moya dijo en el video, que el diseño del matrimonio no era para separación, porque la misma Biblia dice que lo que Dios unió, que no lo separa el hombre, que se unirá el hombre a su mujer y los dos se convertirán en una sola carne, y que el divorcio entonces debilita el diseño Sí. de Dios para nosotros y para la sociedad. Ahora, Ajá, dime. Anthony, a mí me parece una cláusula sumamente significativa cuando se dice de que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y por lo que quiero hacer una pausa en eso es porque es sumamente relevante entender cuándo, cómo, dónde, con quién une Dios al hombre. Porque si desde ese principio no comenzamos bien, ahí es donde comenzamos a ver 3.000 excusas, incompatibilidad de caracteres para yo poder tomar esa carta de divorcio y ejecutar ese derecho terrenal que tengo. Entonces, para mí el concepto, nosotros creo que debemos de entender bien qué es lo que Dios une para poder entender que lo que Dios no va a permitir que se separe. Es peligroso lo que tú dices, Dilia, y le digo que es peligroso, porque por un lado tenemos una escuela, y yo sé que tú no vienes de ahí, pero tenemos una escuela que piensa que Dios de una manera mística y mágica te va a decir, Dilia es tu esposa, y están esperando señales y humo y rayo en el monte y bajar con los 10 mandamientos, etcétera. Fulanito de tal, Juan Tucupey, ese es tu Que esposo. entra por la iglesia y hay una luz del cielo que dice, esta es la sierva armada en el cual tú vas a tener complacencia. ¿Me entiendes? Hay gente que piensa que es así. Sin embargo, la Biblia misma nos dice a través del apóstol Pablo que a nosotros Él nos dio la mente de Cristo. ¿Y qué significa esto? Que Dios nos ha dado la madurez, el intelecto, la comunión con Él para poder elegir con criterio. Correcto. Entonces, como el mismo Miguel Núñez está diciendo, la sorpresa de los discípulos fue la postura de Jesús como lo permanente del matrimonio, según los ojos de Dios. O sea, los discípulos estaban siendo influenciados por la cultura de ese tiempo. Ellos querían ser de la escuela Gilel, también decir, bueno, nos podemos casar y podemos, si no nos gustó como cocinó, pues la vamos a repudiar. Jesús le está diciendo, no, 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 no. O sea, el diseño es que esto del matrimonio es algo serio. Y eso es lo que nosotros los hijos de Dios tenemos de tener, ¿verdad? Que el matrimonio es algo serio, por eso hay que elegir con criterio. ¿Y qué es elegir con criterio? Elegir con criterio es un criterio físico, es importante, pero también un criterio espiritual. Correcto, correcto, ¿Me correcto. entiendes? Y yo creo que, Anthony, por lo que me detengo ahí un momento, es porque precisamente cuando entendemos las situaciones, cuando entendemos el diseño del matrimonio, cuando entiendo el propósito del matrimonio, cuando entiendo que hay una meta que nosotros necesitamos alcanzar como matrimonio, dejo de centrar el matrimonio en voy a encontrar mi media naranja para ser felices para siempre. Y no se trata de eso, precisamente por eso es que eventualmente cuando se baja la euforia, el enamoramiento y todo eso, es que comenzamos a tener la famosa incompatibilidad de caracteres y donde cualquier cosa nos divorciamos, sobre todo en la sociedad de hoy en día. Sé que no estamos hablando hoy del matrimonio, simplemente es importante entender que la unión del matrimonio es cuando Dios une con propósito y como en Dios no hay sombra de variación, cuando Él une a un hombre y una mujer con propósito, por eso es que es tan difícil que se vea la separación, porque hay un propósito en esa unión. Sigamos. El propósito, ¿cómo te encuentras el propósito de ella? Cuando tú eliges con criterio. Correcto. Entonces, hay gente que ahora quieren echar la culpa a Dios por la mujer que tú me diste, pero no funciona así. O sea, mi amor, nada más Dan se le excusaba a esa, que se la pusieron ahí. Tú y yo, Ahí se fue el único que le dijeron, mira, y baila tu esa es. Y fue That's una it. creación perfecta, que no tenía nada No tenía ni que. no tenía nada por el cual quejarse, ¿verdad? Entonces, Antonio, tú estabas diciendo sobre la postura bautista, que era muy similar a la evangélica. Entendemos entonces que la evangélica tiene el principio de el matrimonio, Todo lo que no hay, adulterio. no hay separación a menos que no haya una infidelidad. Y hay otros que son más flexibles,
Entonces, tú estabas diciendo que la de los bautistas es muy similar a esa. Ahí nos quedamos antes de mi interrupción. Sí, entonces es similar en ese sentido porque dice que es solo por adulterio. Ahora bien, el problema está en que tenemos una definición muy limitada de lo De que es adulterio. adulterio. Adulterio, cuando vemos la definición de la palabra en sí, es cuando usted altera el estado natural de cualquier cosa. Si usted tiene leche pura de vaca y le echa agua a esa leche, se Aunque llama sea un leche. 1%, Anthony, aunque sea un 1%, dame un chico. Aunque sea un chin, ya esa leche se llama una leche adulterada. Cuando usted, aquellos que toman alcohol, le echan agua al alcohol, usted sabe, usted se da cuenta que como que sabe a la esencia, pero como que no sabe porque ha sido mezclado con algo. Eso se llama una bebida adulterada. Entonces, cuando vemos el diseño de Dios, que según Pablo, el hombre está supuesto a dar su vida por la esposa, ser la cabeza. Y esta cabeza entonces no está actuando en cuanto al diseño que Dios ha dado. Debo de entender entonces que eso es un hombre que está adulterando el matrimonio porque no está siguiendo el diseño original. Ahora bien, el lío está dile que gente quiere exagerar y tomar licencias. Y ven el Sí. video de Tommy y piensan que eso es bueno. Si no oro hoy, entonces nos volvemos hilelianos. Sí. Y ese no es el diseño de Dios. Entonces, si un hombre está maltratando a la mujer en vez de defender a la mujer, está adulterando. O sea, yo no puedo decirte a ti que yo estoy de acuerdo con que una mujer se quede en un matrimonio abusivo. Ahora, Miguel Núñez, igual dejar el video, el link ahí, dice en el video, por hacer la pregunta, él dice, dile algo muy interesante, dice, si la están abimbando a la mujer, no se divorcie de una vez, vamos a separarlos, vamos a darle terapia al hombre, vamos a ver si hay algún tipo de manera de trabajar eso y Sí. buscar en un tiempo posterior entonces la reconciliación de esas dos personas. Entiendo sus puntos. Aunque no necesariamente lo comparte, porque si soy yo la que estoy siendo avimbada, puede ser que yo todavía necesite una medida mayor de Cristo en mi vida para yo poder tolerar ese proceso, pero sí entiendo el concepto de reconciliación y algo bueno que él hace en este caso, porque hay pastores que están peores de ahí. Él al menos está creando una separación física para evitar que la mujer siga siendo agredida. Hay pastores RT del siglo 300 antes de Cristo que dicen que tú tienes que quedarte en tu casa aguantando golpes. Absolutamente no, no, negativo. ¿Cómo así? No fue a lo que Dios lo llamó. Entonces, al menos hay un poco, hay conciencia en el sentido de vamos a separar para que no siga siendo maltratado, porque tampoco eso está bajo el diseño de Dios. Como tú dices, es un adulterio del diseño original. Entonces, al final del día, Dilia, aunque los dos difieren en cuanto al recasamiento o no, y según Miguel Núñez, solamente en caso de adulterio o por causa de muerte es válido divorciarse, ¿verdad? Dios me ha dado un llamado en estos días de tratar de conciliar y no de dividir. Algo interesante. Quiero enfocarme más en lo que en lo que los dos están de acuerdo. Los dos están de acuerdo que el matrimonio fue diseñado por Dios. Los dos están de acuerdo, tanto Tommy Moya como Miguel Núñez, en que el matrimonio no debe de tomarse a la ligera, que es algo serio que debe tomarse con criterio. Los dos están de acuerdo en que es importante proteger la dignidad de la mujer. Y en lo único que no están de acuerdo es si es válido volver a casarse por otra causa que no sea adulterio, que dentro de la definición que acabamos de dar, si alguien está siendo maltratado, entonces para Correcto. nosotros, por ejemplo, para coinos, eso es también considerado Correcto. adulterio, que no es el diseño de Dios. Algo muy importante que dice el pastor Miguel Núñez, Dilia, es que el que Jesús diga que por causa de adulterio usted se puede divorciar, es una ventana, una gracia que le abre, pero no significa que por causa de divorcio usted se tiene que divorciar. Obligado, exacto. Hay personas, comencemos muchos matrimonios que incluso es lamentable hayan tenido que pasar por ahí, pero después de la infidelidad se han convertido en matrimonios aún más fuertes y han tenido lazos aún más fuertes. Ujú.